Ok, perfecto. Buenos días a todas y todos. Realmente para nosotros como CNJ es un gusto que nos puedan acompañar y a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura les damos la bienvenida a esta actividad o videoconferencia denominada Jurisprudencia relevante de la Sala de lo Constitucional relacionada con la materia civil y mercantil. Ustedes saben que la función de la jurisprudencia es sumamente importante en todo el quehacer jurídico y sobre todo a nosotros que estamos en la situación de algunos litigantes, otros colaboradores jurídicos, otros desarrollando funciones jurisdiccionales, pero ustedes saben que esa jurisprudencia viene el jurisdictio, lo que dice el juez. A partir de ello, en todas las situaciones que nosotros hacemos como abogados, como abogadas, juega un papel preponderante para poder lograr o para poder entender algunas instituciones jurídicas que no han quedado del todo claro por parte del legislador o incluso algunas interpretaciones que se pueden dar a determinados términos jurídicos o a algunas situaciones jurídicas que se van gestando. Este día tenemos como objetivo general realizar un análisis sobre la jurisprudencia actual y relevante de la Sala de la Constitucional aplicable en materia civil y mercantil. A partir de esto, decirles que hay ciertos momentos o hay ciertas personas, y por eso lo hicimos, que comentan, o sea que a pesar que pareciera lógico, pero hay personas que todavía desconocen que la Sala de los Constitucional, al tener una de las más grandes competencias y jurisdicciones, tiene algún grado decisorio en el ámbito civil y mercantil, al tener básicamente de todo. A partir de ello nos dan bastantes criterios o jurisprudencia que nos permiten, vuelvo a insisto, entender algunas instituciones del derecho civil y mercantil y pues este día más o menos vamos a tratar de hablar acerca de la importancia de esta y la titulamos relevante no porque la otra no sea relevante, sino que para nuestro rubro se vuelve relevante. Soy el doctor Alcide Guandique, coordinador del área especializada de Derecho Privado y Procesal de la Escuela de Capacitación Judicial y también a nombre de la familia de la Escuela de Capacitación le damos la más cordial bienvenida. Este día tenemos como ponente a la doctora Yesenia Ivette González Otero, quien me voy a permitir leer un pequeño extracto de su currículum porque es bastante amplio. Ella actualmente es magistrada de Cámara acá en San Salvador. Es doctora en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona en convenio con la Universidad Doctor José Matías Delgado. Es magíster en Derecho de los Negocios por las mismas universidades. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de tesis de la Maestría de Administración de Justicia con enfoque sociojurídico de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Doctor José Matías Delgado, becaria de la primera promoción del programa de formación inicial para jueces impartido por la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y obviamente es capacitadora del Consejo Nacional de la Judicatura en ámbito civil, mercantil y contencioso administrativo. Así que en esta próxima hora y media aproximadamente vamos a tener para hablar al respecto de los que ya conocen la dinámica, pues ya saben, y los que no, comentarles si tienen alguna duda, consulta o comentario, háganla por medio de chat. Al final va a haber un espacio para que lo podamos responder y yo voy a sistematizar las preguntas, algunas cosas que porque a veces nos preguntan algunas situaciones que nada que ver con la temática, pero utilicemos el chat, yo con mucho gusto lo voy a hacer y la doctora, ustedes saben que en todos los webinarios, conferencias virtuales que nos ha acompañado siempre ha respondido básicamente a todas las preguntas. Así que bienvenidos, bienvenidas. Doctora, todo suyo el micrófono. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación y por la oportunidad de compartir con los compañeros y compañeras que están conectados, jueces, colaboradores judiciales de todos los ámbitos, bueno, y también a aquellos que litigan, ¿verdad?, en este ámbito. Para mí es un privilegio estar esta mañana tratando de esbozar en líneas generales la jurisprudencia más relevante. Yo he tratado de establecer varios temas, comenzando quizás de lo más general a lo más particular, porque en materia civil y mercantil, ¿verdad? Recuérdense que ya no es una legislación tan nueva, ya tenemos 12 años, 13 años, perdón, de vigencia, pero hay algunos aspectos que, como decía el doctor, a veces no, los desconocemos.
porque es muy vasto el ámbito que como jueces civiles y mercantiles corresponde conocer. Así que voy a compartir pantalla, creo que ya tengo habilitada la función. Sí, doctora, ya la tiene. Ujú. No, creo que esta no es. Me equivoqué. Vamos a ver. Aquí estoy. No. Uy, perdón. Voy a dejar de compartir para que. Creo que me equivoqué aquí. Ahora. Vamos a ver. Solo que aquí. Voy a posicionarme en la pantalla que estaba. Aquí está. Bueno, solo voy a tratar, ya aquí la tengo, solamente déjenme verificar cómo la comparto. Ok, Es perfecto. que no veo. Entonces, doctora, en eso les comento a algunas personas que se están conectando que la manera en la cual vamos a hacer llegar las preguntas a la doctora es por medio del chat. Ustedes lo escriben en el chat, yo con mucho gusto sistematizo las preguntas porque en ciertos momentos se hacen preguntas similares, iguales, y podemos ir sistematizando de alguna manera. Entonces, utilicemos esa vía y con mucho gusto la vamos a compartir y la doctora siempre está en la disposición de responder a todas las preguntas que se hagan. También decirles que en próximas fechas, como Consejo Nacional de la Judicatura, vamos a tener algunas conferencias en el área de Derecho Social y Género, así que les externamos la invitación desde ya para que nos puedan acompañar y también poder estar en el canal de YouTube del Consejo Nacional de la Judicatura, mejor dicho, la biblioteca del Consejo Nacional de la Judicatura, donde van a encontrar esta conferencia y todas las que se han venido dando a través del año y a través de la historia. Solo permítame para verificar, presentar, Ok, perfecto. presentar. Pero cuando la trato de compartir, ya tengo habilitada la función, ¿verdad? Sí, de hecho vimos Sí, la anterior. Ingeniero, tal vez nos ayuda técnicamente, por favor. sí, sí. Ah, ya, aquí está, Ok. compartir, aquí está. Aquí era, es que lo que estaba haciendo era mal, que no estaba compartiendo la pantalla, ya la encontré. Ahora sí la ven. Ahí está, Sí, ahí sí, estamos, doctora. ahí está. Solo que Solo yo que no me la veo. ponga Sí, en modo presentación. Sí, Sí, por por favor. favor. Pero no me van a ver a mí, no hay problema, ¿verdad? O yo no me Sí, veo, por lo menos. sí, Aquí está. sí la vemos en la parte superior de la pantalla, doctor. Ah, vaya, perdón. Pero sí me están viendo ahora Sí, ahí estamos, Sí. webinario Jurisprudencias y de están la viendo la Sala de la primera. Constitución. Perfecto. Ahí estamos, doctor. Ah, vaya, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, como les decía, pues yo voy a tratar de compartir algunos aspectos relevantes, ¿verdad? De las jurisprudencias de la Sala de lo Constitucional. Pero primero, perdón, se me van a dejar un momentito traer agua, que fue lo que se me olvidó traer agua. Un momentito. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué es importante que hablemos de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en materia civil y mercantil. Bueno, en primer lugar, nosotros como jueces civiles y mercantiles, cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, lo primero que existió fue un cambio cualitativo en cuanto a la forma de llevar los procesos civiles y mercantiles, en el sentido que
tuvo que establecerse a partir de los artículos 1 y 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, y bueno, obviamente esto en consonancia con el artículo 1 de la Constitución, que en materia civil y mercantil, pues teníamos que respetar en primer lugar el derecho a la protección jurisdiccional y seguidamente la vinculación que tienen los jueces civiles y mercantiles a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Con respecto a la protección jurisdiccional, este es un aspecto que se ha tratado en vasta jurisprudencia, pero como una referencia, pues yo voy a hacerles relación al amparo 840-2007 de 15 de enero de 2010, en el que la Sala de lo Constitucional respecto a este punto dice que conlleva la posibilidad de que un supuesto titular del derecho o un interés legítimo pueda acceder a los órganos jurisdiccionales a plantear su pretensión, a oponérsela ya incoada, a ejercer todos los actos procesales en defensa de su posición y a que su proceso se tramite y decida de conformidad a la Constitución y a las leyes correspondientes. Y precisamente la protección jurisdiccional y sobre todo en materia civil y mercantil, era necesario que se estableciera desde el artículo 1 del Código y que se reforzara con la jurisprudencia, debido a que los jueces civiles y mercantiles, sobre todo al momento de efectuar un examen inicial de la demanda, un examen sobre admisibilidad o proponibilidad de la misma, deben respetar este principio e interpretar las normas de contenido procesal de forma tal que permitan que los requisitos de una demanda no se vuelvan un obstáculo insuperable para el demandante para plantear su pretensión. Es así que la Sala de lo Constitucional señala en esta jurisprudencia que las causas por las legales que impiden el pronunciamiento sobre el fondo de una pretensión, obviamente, le competen a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero si los jueces en esta materia, civiles y mercantil, y en cualquier materia, pero ubicándonos en esta materia, en el ejercicio de esa función jurisdiccional que les es propio, al examinar las demandas, establecen requisitos que constituyen verdaderos obstáculos al acceso a la jurisdicción, puede existir una vulneración a esa categoría jurídica subjetiva protegida, que es la protección jurisdiccional. En ese sentido, es importante entonces partir de que cuando estamos en el ámbito civil y mercantil, este derecho a la protección jurisdiccional debemos tener especial cuidado en protegerlo, porque si no, pues podemos hacernos acreedores a una vulneración o podemos incurrir en una vulneración a la protección jurisdiccional que ahora está regulado como derecho en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, precisamente esta vinculación a la Constitución que establece el artículo 2 y del Código Procesal Civil y Mercantil y el derecho a la protección jurisdiccional que establece el artículo 1, tienen como base una premisa, y esta premisa es que la Constitución es una norma fundante y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico. Eso implica, como primer punto, la supremacía constitucional a la que la Sala se ha referido del amparo 395-2000 de 11 de septiembre de 2001, en el que señala que la supremacía constitucional es un principio fundamental que hay en nuestro sistema, por lo que no puede existir un acto de autoridad que contravenga el texto constitucional y los valores y principios que constituyen su trasfondo. En tanto y por tanto, los creadores de las normas, como los que la aplican, no pueden ni legislar ni juzgar sin que tengan límites. Ese límite lo establece la Constitución a través de sus normas, de sus disposiciones legales, de todas las disposiciones normativas que, como ustedes saben, contienen valores,
derechos, garantías y otros son principios directamente aplicables. Esto así implica un valor normativo o carácter normativo que ha tenido la Constitución. Esto se ha sostenido en la sala, por la sala, desde la inconstitucionalidad 29-2018 del 6 de mayo de 2022, pero obviamente esta sentencia, este valor normativo de la Constitución, esta es una sentencia reciente, proviene no es esta la única sentencia, sino que está la sentencia del 14 de febrero de 1997, que desde entonces en la inconstitucionalidad 1596 estaba hablando del carácter normativo de la Constitución. Y en este establece obviamente la sala lo siguiente, que la Constitución es una norma directamente aplicable que tiene igual naturaleza que otras normas jurídicas. Obviamente, este valor normativo de la Constitución ha sido establecido en varios textos normativos, como es el artículo 73 ordinal segundo, que establece el deber de los ciudadanos de cumplir y velar porque se cumpla con ella, el artículo 172, inciso tercero, que establece o que somete a los jueces a la Constitución, el artículo 235, que somete a todo funcionario previo a tomar su cargo de protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y así también el artículo 249, que deroga todas las disposiciones preconstitucionales que estuvieran en contra de la Constitución, así como los artículos 149, 183 y 185, que prevén los controles difuso y concentrado de la norma constitucional. Además de eso, dicha fuerza normativa tiene dos manifestaciones muy acentuadas, según lo que señala la sala. Por un lado, la fuerza jurídica activa, es decir, la capacidad de las disposiciones constitucionales para intervenir en el ordenamiento jurídico, creando derecho o modificando el ya existente. Creando derecho, obviamente, ante la omisión legislativa sobre algún punto que tiene naturaleza constitucional y modificándolo cuando los jueces, a través del control difuso, pueden ejercer su función de control de constitucionalidad o de interpretar la Constitución conforme a las normas conforme a la Constitución, o la sala de lo constitucional a través del control concentrado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, toda disposición legal debe confrontarse con el parámetro normativo que es la Constitución. Y de esto nos escapan los jueces civiles y mercantiles. Los jueces civiles y mercantiles deben, con base al artículo 2, confrontar la disposición que van a aplicar de carácter procesal o de carácter sustantivo y verificar si tiene alguna contradicción con la norma constitucional o si da lugar a alguna interpretación conforme a ella. Así lo ha dicho la Sala de lo Constitucional en cuanto a este punto. Ahora, y dice, la Constitución, una norma jurídica como norma jurídica vinculante y caracterizada por su supremacía, sus disposiciones también son susceptibles de ser aplicadas al caso concreto por lo que necesitan ser interpretadas. No solo se debe hacer una confrontación internormativa entre la disposición infraconstitucional y la disposición constitucional, sino además, si existe algún vacío, la Constitución es norma directamente aplicable. Es decir, con base a la Constitución podemos directamente aplicarla en un caso concreto. Y de eso, como les decía, no se escapa la normativa de carácter procesal, civil y mercantil. Con relación a estos puntos relativos al valor normativo y a la supremacía, también tenemos la sentencia del 17 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 2014, la 159-2015 del 14 de diciembre de 2020, la sentencia del 23 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 149-2013, en la que se afirmó que la Constitución es el parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico y ella tiene la aptitud para regular la producción,
en su forma y contenido y la interpretación de las disposiciones jurídicas infraconstitucionales. La sentencia es Constitucionalidad 159-2015, la Inconstitucionalidad 897 del 23 de marzo de 2001, la 1596 del 14 de febrero de 1997, la de 27 de octubre de 2021, Inconstitucionalidad 91-2016, la del 14 de noviembre de 2016, Inconstitucionalidad 67-2014, la del 25 de junio de 2014, Inconstitucionalidad 163-2013, la Inconstitucionalidad 13 de mayo de 2011, Inconstitucionalidad 7-2011. Todas estas relativas a estos valores normativos, jerarquía, entre otros. Ahora, cuando hablamos de la jerarquía, estamos hablando también de la inconstitucionalidad 35, 2002 y 31, 2004, respectivamente del 23 de octubre de 2007 y del 6 de junio de 2008. En estas sentencias, cuando se habla de la jerarquía de las normas constitucionales, se establece que la fuerza jurídica de una fuente del ordenamiento jurídico es un acto normativo cualificado por el sujeto que la produce y el procedimiento seguido, es decir, es su capacidad de incidir en el ordenamiento jurídico, creando derecho objetivo o modificando el existente. En este caso, la fuerza propia de cada fuente no se refleja solo en su capacidad creadora, sino también en las disposiciones que produce, dotándola de rigidez frente a otras fuentes normativas de fuerza jerárquica inferior. Y por eso dice que del concepto de fuerza jurídica se derivan dos consecuencias diferentes, la fuerza activa y la pasiva. Ya me he referido a la activa, que es la capacidad creadora del derecho objetivo reconocida para las normas constitucionales. Pero la pasiva es la capacidad que las disposiciones producidas por dicha fuente, es decir, en este caso la constitucional, resisten a nuevas disposiciones de fuerza jurídico inferior. Es decir, una norma legal no puede venir a modificar una normativa constitucional por su fuerza pasiva. Y por eso es, al ser una fuente superior jerárquicamente, debe desplazarse, o la norma que debe desplazarse es la jerárquicamente inferior. Ahora, cuando una norma es jerárquicamente superior a otras, en el sentido de jerarquía formal o de jerarquía material, jerarquía formal por quien la produce y jerarquía material debido a que lo que regula, por ejemplo, es de materia constitucional, podemos decir que la Constitución ostenta un grado superior al de cualquier otra fuente, por lo que en principio no puede ser contradicha por ninguna otra. Además, cuenta con normas sobre producción jurídica, cuenta con normas sobre los particulares, entre otros. Entonces, este carácter normativo o jerárquico de la Constitución precisamente es lo que hace que la confrontación internormativa permita expulsar del ordenamiento jurídico a través de los controles, tanto difusos como concentrados, a cualquier norma que contraríe el ordenamiento jurídico. Ahora bien, esto obviamente en la práctica implica que el juez hace ese examen al momento en que va resolviendo cada etapa procesal, pero algo que es importante determinar cuando se va a hacer el examen de constitucionalidad es que ya la sala ha dicho, de la sala de lo constitucional, que la norma en comento, la norma que esté siendo, digamos, examinada, analizada, debe ser una norma decisiva una norma relevante para la decisión del caso. No todas las normas en materia procesal o sustantiva son relevantes para la decisión del caso. Entonces, esas normas relevantes son las que el juez tiene la obligación de confrontar. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una presunción de que el ordenamiento jurídico es un sistema articulado, dinámico y autorregulado,
que elimina las colisiones normativas, es decir, que tenemos mecanismos a través del control concentrado y difuso de eliminar aquellas aparentes anomias o contradicciones. En ese caso, obviamente la ley establece la Constitución y luego las normas, en este caso el 2, CPCM, establece cómo se resuelven esos conflictos entre normas, ya sea a través de la inaplicabilidad o a través de la interpretación conforme a la Constitución. Ahora, en cuanto a la acceso a la jurisdicción, si voy muy rápido me avisan, oye, porque yo sé que es mucha información y como yo no lo veo, no sé cómo voy en la rapidez de la exposición. Así que si quieren que vaya un poco más despacio, pues yo lo pauso un poco. Ahora, les decía que me interesaba comenzar de lo general a lo particular para que comprendamos. A partir del artículo 1, les decía yo, del CPCM hasta el artículo 16, ustedes saben que se estableció una serie de principios. Estos principios es lo que se conoce como derecho procesal constitucionalizado y cada uno de estos principios, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado al respecto de ellos. Ahora, en cuanto nuevamente al acceso a la jurisdicción y lo relativo a la admisibilidad o inadmisibilidad de las demandas, la sala en la inconstitucionalidad proveniente de una inaplicabilidad que un juez de primera instancia, un juez efectuó, ha señalado algunos parámetros. Esto en el amparo 54-2010. Y la sala, en este caso, establece que el primer contenido del derecho a la protección jurisdiccional es el acceso a la jurisdicción, que no es otra cosa que la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales para que estos se pronuncien sobre la pretensión formulada y que deberá efectuarse, eso sí, conforme a las normas procesales y procedimientos previstos en las leyes respectivas, lo que implica que las causas legales de inadmisión a trámite de la demanda deben interpretarse, eso es importante, en el sentido más favorable a la efectividad del derecho de acceso. Porque no se trata que el establecimiento de requisitos previos para acceder a la jurisdicción o presupuestos procesales sea imposible constitucionalmente, pero sí se trata de que no puede excluirse el conocimiento judicial de la controversia sin más, es decir, sin dar razones. La regla general, en todo caso, dice la sala, que la demanda será admisible en principio y que la inadmisión funcionará como excepción que tiene que estar justificada. ¿Esto cómo nos afecta en este ámbito? Bueno, la costumbre de hacer aquellas camándula, le llamo yo, ¿verdad? O aquel listado de prevenciones ininteligibles no está permitido. ¿Por qué? Porque no es que nosotros le vamos a hacer, como alguien dice, le vamos a hacer la plana al litigante. No. Pero si nosotros vamos a prevenirle aspectos de forma que establece la ley, será, en primer lugar, para el mejor ejercicio del derecho de defensa y contradicción que va a tener el demandado, para que la demanda no sea ininteligible, para que la demanda no sea oscura. Pero además, será con el objeto que la pretensión esté bien planteada. Claro que esto tiene límites. Se puede prevenir, a veces el petitorio está mal elaborado, a veces la causa de pedir no está debidamente establecida y uno de los requisitos de una demanda son los hechos que constituye precisamente la causa de pedir, ese conjunto de hechos jurídicamente relevantes. Si bien no le vamos a decir específicamente, plantéelo así, pero debemos orientar al demandante para señalarle, por ejemplo, que hay algún defecto en su causa de pedir con relación a la pretensión que plantea. Porque el problema es que muchas veces esto no se hace así y esa demanda al final es abortada durante el proceso debido a que pues la demanda puede haber sido improponible desde el inicio o no haberse efectuado las prevenciones que harían proponible
o la demanda, es decir, que la demanda no contenga esos errores o que la demanda no sea luego en la etapa de la audiencia preparatoria o en la etapa más bien de la contestación de la demanda sea alegado que la demanda es oscura. Entonces, no es que en el examen liminar los jueces deban pasar todo o decirle todo al litigante, pero sí señala que la inadmisión, si después que nosotros le prevenimos no nos evacuaron las prevenciones, esa inadmisibilidad de la demanda debe estar debidamente motivada y haber sido entendible por parte del demandante la posibilidad de que, que se haya establecido en ese caso la inadmisibilidad. Es decir, no podemos obviar únicamente solamente señalando que no cumplió los requisitos que nosotros le establecíamos, sino que también debemos indicarle al demandante en este caso cuál es la falencia que tuvo su demanda. Eso también está establecido en el amparo 501-2011 del 14 de julio de 2011 y el amparo 469-2012 del 9 de agosto de 2012. Estas criterios en cuanto a la forma en que deben ser planteadas las demandas, pero sobre todo la forma en que se debe analizar la demanda planteada en su momento, ¿verdad? A efectos de que no haya una vulneración al derecho al acceso a la jurisdicción. Ahora, algo que es importante, y ya pasando ya al proceso, es lo relativo a los actos procesales de comunicación. Esto ha sido de, pues, senda jurisprudencia relativa a cómo deben plantearse o cómo deben realizarse los actos de comunicación, pues puede existir una vulneración constitucional de no efectuarse con las formalidades previstas en la norma respectiva. Al respecto, en el amparo 149, 2009, en los amparos 469, 2012, el sentencia del 9 de agosto de 2012 y el amparo 62, 2012, la sentencia 21 de febrero de 2012, con respecto a este carácter finalista de los actos de comunicación, la Sala de lo Constitucional ha establecido, refiriéndose no solo en estos casos en el 2009 y 2012 al Código Procesal Civil y Mercantil, sino también a lo relativo a la, perdón, antes de que pasemos a los actos de comunicación, se me olvidaba comentarles algo sobre los requisitos para admisión de las demandas. Algo que la Sala de lo Constitucional ha señalado, precisamente en el amparo 541-2011, bien, es que no siempre, obviamente, la sala va a verificar y a entrar a conocer si hubo o no el juicio de admisibilidad. Bueno, mejor dicho, dice, la sala establece cómo debe efectuarse el juicio de admisibilidad. Entonces, en este caso señala, el juicio de admisibilidad implica que presentada la demanda, el juzgador debe proceder al examen de la misma en sus aspectos meramente formales. Lo que yo les señalaba, se trata de un juicio a través del cual se analiza el cumplimiento de formalidades esenciales que la ley de la materia establece. En cambio, el juicio de procedencia, que ya es la proponibilidad que nosotros conocemos,
pretende evaluar la pretensión desde la perspectiva de sus elementos objetivos y subjetivos, y ya no precisamente el pleno conocimiento de los requisitos de la demanda. Obviamente, la sala reconoce que esto es la autoridad judicial la que debe aplicar, la encargada de aplicar la normativa respectiva y realizar el examen correspondiente de procedencia y admisibilidad de las pretensiones que se le plantean. Y en este caso, obviamente, las valoraciones que efectúa en este caso, la autoridad judicial es la que va a determinar si existió o no una motivación o una vulneración más bien al acceso a la jurisdicción. Entonces, cuando nosotros vamos a declarar inadmisible una demanda, como les señalaba, debe ser precisamente por las causales que la ley establece y siempre y cuando esté debidamente motivada la decisión que se ha establecido, que se ha pronunciado por parte del juez. Ahora sí, con relación a los actos procesales de comunicación, y como les señalaba en estas sentencias, la sala ha sostenido que la notificación de las decisiones judiciales o administrativas en su caso constituye un acto por medio del cual se pretende hacer saber las partes lo ocurrido en un proceso o procedimiento que les vincula, debiendo concretarse dicha comunicación normalmente, o por regla general, de manera personal. Esto es porque muchas veces se ha planteado amparos por la realización a través de terceros, a través de notario, entre otros, ¿verdad? Pero la sala pues establece que si bien debe concretarse por regla general de manera personal, de tal forma que hay un conocimiento real y oportuno de las decisiones adoptadas, obviamente también es válida la comunicación cuando se hace por medio de persona mayor de edad, dice, siempre y cuando en dicho acto de comunicación se cumpla con el principio finalista de los actos de comunicación, que consiste en verificar que la comunicación que se practicó generó las posibilidades reales y concretas de defensa. En ese caso, establece que obviamente no siempre los actos de comunicación va a ser efectuado a través de la persona que va a ser demandada o más bien que va a ser emplazada, sino que puede hacerse desde otro punto de vista en el sentido de que a través de personas terceras. Asimismo, en este caso, en el amparo 62-2012, la sala también ha dicho que si el peticionario tuvo conocimiento de la demanda planteada en su contra y tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de audiencia y defensa, independientemente de la forma en que fue realizado el emplazamiento, dicho acto de comunicación efectivamente puede posibilitar la intervención del demandante en el proceso incoado en su contra y obviamente eso hace que se desestime cualquier petición de amparo en cuanto a los actos de comunicación. Ahora bien, en cuanto a el derecho de audiencia y defensa, y eso también relacionado con actos de comunicación procesal, pero también con intervención en cuanto a los en los procesos, en el amparo 415 de 2009, sentencia de 11 de febrero de 2011, y en el amparo 40-2009, sentencia del 12 de noviembre de 2012, así como en el amparo 16 de julio de 2016. En esto se ha señalado que el derecho de audiencia es el que posibilita la protección de los derechos subjetivos de los que es titular la persona, en el sentido de que las autoridades están obligadas a seguir de conformidad con lo previsto
en la ley de la materia o en su ausencia, en aplicación directa de la disposición constitucional, obviamente, un proceso en el que se le brinde a la persona, a las partes en conflicto, la oportunidad de conocer las respectivas posturas y de contradecirlas previo a que se provea un acto que cause un perjuicio en los derechos de alguna de ellas. Es decir, antes de tomar una decisión, siempre tiene que existir una posibilidad efectiva de audiencia y defensa, lo cual obviamente se materializa a través de poder ser emplazado de manera legal. Asimismo, en cuanto al derecho de defensa, implica, según la sala, la posibilidad de participar, no la participación efectiva, la posibilidad de participar en un proceso que esté informado obviamente por el principio de contradicción, en las que las partes puedan ser oídas en igualdad y utilizar, y aquí hay algo importante, las pruebas pertinentes en su defensa, de modo que no se les impida aproximar al juez material probatorio que considere pertinente. Recuérdense que el derecho a probar tiene una manifestación constitucional, obviamente una raigambre constitucional, y parte del derecho de audiencia y defensa está vinculado a la posibilidad de plantear la postura jurídica, pero sobre todo para poder establecer lo que es la prueba, es decir, para poder ofertar la prueba, ofertarla y a que esta prueba también sea producida. Obviamente el derecho de defensa está debidamente, digamos, relacionado con el derecho de audiencia, es decir, con el derecho de audiencia y con el derecho a probar que tenemos, que tienen las partes dentro de un proceso. Perdón. Ahora, voy un poco rápido, ¿verdad? Porque son varios ítems, pero vamos a ir, sí, bueno, creo que a la fase de preguntas y respuestas tendrán pues ahí tiempo para poderme preguntar aspectos sobre estos puntos. Ya va yéndonos a algo importante que es lo relativo a la sentencia, su motivación y su congruencia. También esto, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en amparo de 256-2006 del 29 de octubre de 2008, en el amparo 449-2005 del 8 de febrero de 2008, amparo 204-2017 del 27 de diciembre de 2017. Obviamente hay antecedentes más antiguos, ¿verdad? Pero yo me voy a referir porque esto es algo importante con relación a la sentencia. ¿Cómo debe cumplir este parámetro que está establecido, recuérdense, en el artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil? Entonces, ¿cómo la congruencia de la sentencia tiene un carácter o relevante o un carácter constitucional? Más bien, la sala en estos amparos, en primer lugar, ha establecido que uno de los límites de la actividad jurisdiccional es el respeto al principio de congruencia. ¿Qué es lo que busca? Obviamente busca que la sentencia y en general toda resolución guarde una identidad jurídica entre lo resuelto por la autoridad, sea o no estimatorio, y las peticiones planteadas por las partes, pero además de eso, a lo discutido en el proceso. Por eso es que el sentido y el alcance de una resolución judicial está limitado por las solicitudes formuladas por los involucrados dentro del proceso. El principio de congruencia no solo abarca la sentencia judicial, sino que abarca todo el proceso, incluso extendiéndose a la segunda instancia y eventual casación. Y entonces, para que la sentencia de apelación proveída en apelación, pero sea congruente, se requiere que las cámaras de segunda instancia se pronuncien únicamente sobre los puntos planteados y debatidos en el recurso. Recuérdense que esto es un respeto al principio tantum appelutum quantum devolutum. Y la prohibición de la reforma en perjuicio. Entonces, esto relativo a la congruencia tiene un alcance no solo en la etapa de la primera instancia, sino en la etapa de los recursos. Asimismo,
obviamente busca cómo se mide el ajuste o la adecuación entre las sentencias y lo discutido por las partes. Esto hay algo importante que, que a veces no se conoce, pero también la congruencia implica que la parte en la que hemos hecho los fundamentos de derecho, el análisis probatorio, sea congruente con el fallo. Es decir, nosotros tenemos definido un objeto de debate a través de la demanda y la contestación. Recuérdense que en materia procesal tenemos un momento en el que queda definido el objeto procesal y hay prohibición de que esto se modifique. En ese orden, cuando nosotros en el artículo 282 hablamos de la prohibición del cambio de demanda, porque ya se estableció lo que va a ser objeto del proceso, así como tenemos el momento en el que el proceso queda establecido, ¿verdad? O más bien queda establecida con la contestación de la demanda, el objeto que se va a debatir, pero también es importante establecer que no puede haber una incongruencia interna de la sentencia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el análisis probatorio, los fundamentos de derecho no sean congruentes con lo que se ha discutido dentro del proceso. Eso también está prohibido. Y la Sala de lo Constitucional se ha referido a ello. En ese sentido, dice, la congruencia de las decisiones judiciales estatales se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la decisión y los términos en que el particular ha formulado su petición. Sin embargo, dice, la incongruencia también puede existir cuando hay tal disociación en la justificación de la decisión que prácticamente suponga una completa modificación de los términos de la petición. Pues una parte muy esencial de la sentencia es la motivación, los fundamentos jurídicos, la valoración de la prueba. Entonces no puede haber una disociación, es decir, no puede haber una incongruencia tal que lo que se analiza con el derecho no concuerde con la prueba y no concuerde con lo que ha sido pedido por la parte. Se debe tener en cuenta, dice la sala, que la petición no solo es el resultado que el peticionario pretende obtener, lo que pide la autoridad, sino también el fundamento jurídico en el cual pide. Y es que aunque nosotros como juzgadores podemos aplicar el principio iura novit curia, el juez conoce el derecho, tampoco puede haber una incongruencia tal de aplicar algo que nunca fue discutido por las partes. Y dice así la sala, sino también el fundamento jurídico en virtud del cual pide, que es lo que en terminología procesal clásica se denomina como causa de pedir o causa petendi. Por ello, la actividad decisoria, así como no puede rebasar la extensión de lo pedido, tampoco puede modificar la causa de pedir, pues hacerlo significaría una alteración de la petición. Eso es algo importante porque a los jueces en materia civil y mercantil, ¿verdad? Sobre todo nos limita la causa de pedir. Nosotros, por el principio de aportación, la causa de pedir, los hechos jurídicamente relevantes, solo pueden ser traídos por las partes. Entonces, tampoco el juez en la supuesta aplicación del derecho puede agregar hechos que no fueron discutidos. Entonces, con respecto a la congruencia, la sala hace 3 aclaraciones respecto al alcance de la trascendencia de este principio. Y es que, obviamente, dice que la exigencia de la congruencia es perfectamente con el principio del iura novit curia, es decir, de que yo me voy a aplicar el derecho porque yo lo conozco, pero tampoco impiden que puedan conocerse y decidirse cuestiones de hecho de modo natural y que resulten lógicas de las que han sido planteadas por el peticionario. Y a veces no necesariamente supone la obligatoriedad de conocimiento y decisión sobre todos los puntos, porque puede haber una desestimación tácita, ONG, o en su caso, por ejemplo, en materia de segunda instancia, cuando se
se conoce sobre un motivo de por la finalidad de violación a las normas y garantías del proceso, y el proceso se declara nulo a partir de una actuación judicial, ya no es necesario, por ejemplo, pronunciarse sobre los demás puntos relativos planteados por el apelante. Y esto no implicaría una falta de congruencia de la decisión jurisdiccional. Ahora, tenemos algo importante que es lo relativo a la motivación de las sentencias judiciales. Cuando hablamos de las sentencias judiciales, la motivación, pues la sala ha sido muy amplia en señalar en qué consiste la motivación de las sentencias judiciales. Y en ese sentido, ha señalado que, en primer lugar, pues eso es un derecho. Recordemos que nosotros tenemos esto en el artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil como una obligación de motivar, ¿verdad? Obviamente dice, salvo los decretos, todas las resoluciones deberán ser motivadas. Entonces, ¿cuál es el alcance? Y sobre todo, pues, como les decía, como cuando estamos conociendo muchas veces en segunda instancia o cuando ya se va a la trascendencia constitucional, ¿verdad? Bueno, el derecho a la motivación de las resoluciones se derivan de una serie de facultades que resultan más específicas en comparación con las que podrían derivarse del derecho a la seguridad jurídica. Es decir, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de motivación, tenemos que conectarlo con la seguridad jurídica. Yo voy a conocer las razones por las cuales se me ha declarado inadmisible una demanda. Una demanda, por ejemplo, porque no necesariamente la sentencia, o las razones por las que se me declaró improponible sobrevenidamente, o las razones por las cuales se desestimaron mis pretensiones, o las razones por las cuales se estimaron mis pretensiones. Yo tengo que saberla. Entonces, el objeto que persigue la justificación de las decisiones jurídicas, dice la sala, es dar razones justificatorias a favor de ellas, es decir, convincentes. Lo que implicaría que cada vez que se justifica una decisión jurídica, cualquiera, es decir, de las que requieran justificación, conforme en nuestro caso al CPCM, se espera que esté fundamentada, es decir, que se den razones de peso en el contexto de un derecho dado, que hagan aceptable la decisión. Me refiero a aceptable en cuanto a que sea inteligible. Aceptable, obviamente, puede que no sea, porque puede que alguien esté en desacuerdo con la decisión tomada, pero que se comprendan los fundamentos. ¿Por qué? Porque obviamente una de las maneras de potenciar los derechos y garantías de los ciudadanos es dictar resoluciones debidamente justificadas o fundamentadas, Y dice la sala, de tal forma que los motivos y argumentos que en ella se expresen hagan que se conozcan las razones de la decisión y sobre todo, y esto es lo más importante, exista la posibilidad de contravertirla. Porque la obligación de motivación, la sala lo ha dicho y lo ha reiterado en toda la jurisprudencia, no es una mera, por decir, no es un mero formalismo procesal o procedimental, no. Más bien, su observancia permite a los justiciables conocer las razones en las que la autoridad judicial se ha basado para aplicar la norma, para interpretarla, para valorar la prueba, para verificar si esa decisión es conforme o no a la Constitución. Conforme o no a la Constitución, es decir, en el sentido de motivación. Esta obligación, dice la sala, de justificar o motivar los fallos y resoluciones por parte de los funcionarios, y esto es importante, no puede considerarse cumplida con la simple manifestación de las disposiciones legales correspondientes a las distintas fuerzas normativas que sirvieron de base para erigir la providencia o con la emisión de una declaración de voluntad del juzgador, accediendo o no a lo pretendido por las partes en el proceso o procedimiento, sino
que el deber de justificación o motivación que la normativa constitucional impone está referida a que en los proveídos se exterioricen los razonamientos y argumentos que fundamenten la decisión. Lo contrario sería una arbitrariedad. Y la motivación lo que pretende es proscribir todo sentido de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Por eso es que las fórmulas como habiendo analizado la prueba en su conjunto y con base a las reglas de la sana crítica, no pasa ese examen constitucional. O en aplicación de los artículos tales, tales y tales, y transcribir los artículos, no pasaría ese examen constitucional de motivación. ¿Por qué? Porque lo que se pretende que se consignen en las decisiones judiciales, conforme a la jurisprudencia de la sala, es que se establezcan las razones y argumentos que han originado el convencimiento del juez para resolver en determinado sentido, para conocer el porqué de las mismas y sobre todo para que puedan ejercer de manera adecuada los medios impugnativos. ¿Por qué se anulan las sentencias que no tienen motivación? Porque el demandante, el apelante o aquel que está planteando un recurso no puede conocer los motivos y no puede defenderse si no los conoce, cuando no han quedado debidamente, digamos, establecidos, debidamente plasmados. No se puede, no se puede. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, el efecto cuando una sentencia o una decisión judicial no está debidamente motivada es dejar sin efecto, anularla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede, no hay una forma en la que se haya establecido los argumentos para los cuales yo me pueda devolver, me pueda defender. Y entonces lo que sucede es que nuevamente debe dictarse la sentencia. Ahora bien, esto no implica, la misma Sala de lo Constitucional ha señalado que no implica en el amparo 1079-2008, que no implica que tenga que haber una extensión muy larga de la sentencia, porque esta obligación de fundamentación de la sentencia se puede cumplir cuando se exponen los motivos puntuales de la decisión jurisdiccional. Es decir, no es necesario excederse. Imagínense, en este caso, del amparo 1079-2008, la sala dice, mire, no había otro elemento probatorio a través del cual se pudiera establecer un cumplimiento parcial de una obligación mercantil. Entonces, la sala establece que en este amparo, que es en contra del juez segundo de lo mercantil, en este caso es con la normativa anterior, ¿verdad? Y la Cámara de lo Primera de lo Civil establece que no existía ningún otro elemento probatorio a partir del cual fuese posible establecer el cumplimiento parcial de la obligación mercantil y litigio. Y por ello el juez demandado resolvió rechazar la excepción de pago parcial alegada por la sociedad y el deudor principal en el proceso en cuestión. Este tribunal advierte que de la mencionada resolución se colige claramente que el motivo principal por el cual se rechazó la petición de la sociedad actora en aquel proceso radicó en que el funcionario judicial, tal como lo sostuvo en su proveído, no contaba con los datos necesarios y pertinentes para tener por establecidas las circunstancias de tiempo, forma en la que se había realizado el supuesto pago parcial de la deuda. De ahí que el juez tal, contrario al alegado por la parte actora en este amparo, sí expuso las razones por las cuales valoró que debía desestimarse la excepción dilatoria en cuestión. Y luego analiza lo que la sala establece en cuanto a la Cámara, establece en cuanto a la motivación de esta sentencia. Y señala, bueno, en realidad no hay una vulneración a este derecho de motivación. Sin embargo, tampoco puede haber también la sala ha dicho que no se puede considerar cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador. Tampoco es, obviamente,
constitucional únicamente resolver sin haber manifestado las razones jurídicas y fácticas que llevaron a decidir en un sentido o en otro a la autoridad jurisdiccional. En ese sentido, entonces, lo que es lo relativo a la motivación, lo que la sala en síntesis ha establecido es que el juzgador, obviamente la motivación es un derecho y parte de la protección jurisdiccional, de la seguridad jurídica. No podemos obviar que ese punto es importante, pero obviamente la obligación jurisdiccional de someter a consideración, de motivar las resoluciones judiciales también implica someter a consideración cada una de las pruebas que han sido aportadas, admitidas y practicadas en el proceso. Esto es importante porque sobre todo por la fundamentación probatoria a veces se dan muchas confusiones, o más bien aquí es donde muchas de las sentencias pueden adolecer de una verdadera motivación respecto a la valoración de la prueba. Y la sala dice que esa valoración probatoria o esa motivación con relación a la prueba tiene que establecer, o sea, esos argumentos deben reflejar primero un análisis crítico individual que indique las razones que apoyan la fiabilidad de cada uno de los medios de prueba, y luego una valoración conjunta, o sea, un análisis conjunto por medio del cual se determine una relación de complementariedad entre los datos probatorios a fin de establecer la finalidad de la hipótesis propuesta por las partes procesales. Examen que estará condicional a que tales canales probatorios reúnan las condiciones fijadas normativas para su producción y adición y producción. Y en este amparo que les señalaba, 191/2009, precisamente la sala establece que se advierte que si bien el funcionario demandado no se advierte que no efectuó, dice, sí efectuó, el funcionario no relacionó ni analizó las disposiciones legales que empleó para resolver excepciones, pero sí empleó para resolver, argumentó de manera sucinta los motivos por los cuales declaró sin lugar cada una de ellas. Es decir, la obligación relativa a la valoración probatoria también debe constar una valoración, unos motivos de hecho y derecho por los cuales considera, primero dijimos, en criterio individual, por qué son fiables esos medios de prueba, y en criterio en conjunto, cuál es la relación de complementariedad que tiene cada uno de estos medios probatorios. Solo. Ahora. Algo importante también con relación ahora a los medios de impugnación y al carácter de derecho fundamental que tienen los medios de impugnación. Me voy a referir a estas sentencias, pero igual voy a ir hablando de otras, que son el amparo 713/2008, sentencia del 30 de abril de 2008, y el amparo 1032/2008 del 27 de noviembre de 2011. Sin embargo, hay otras sentencias, la 997 del 15 de febrero de 2002, en la que se estableció algo importante, que es la no renuncia a los medios de impugnación previo a que se haya establecido un proceso. Con relación al acceso a los medios de impugnación y al carácter constitucional que tiene el derecho a los recursos, la sala en este amparo ha establecido que el acceso a los medios impugnativos o derecho a recurrir es un derecho de naturaleza constitucional procesal. ¿Qué es lo importante en ese sentido? Es decir, dimana de la ley, pero se ve constitucionalmente protegido. ¿Por qué? Porque es de configuración legal, es decir, el legislador puede determinar cuáles resoluciones judiciales
serán o no impugnables y a través de qué medios lo serán. Es decir, no hay derecho a que todas las resoluciones judiciales sean impugnables. Hay un derecho a que, o sea, sí hay un derecho a impugnar las resoluciones judiciales, pero el legislador decide, tiene una cierta libertad configurativa en cuanto a los tipos de medios de impugnación, en cuanto a cuál es el tribunal competente y en cuanto a la impugnabilidad objetiva, es decir, qué resoluciones considerará impugnables. Entonces, dice, el derecho a recurrir es un derecho de naturaleza constitucional procesal, que si bien esencialmente dimana de la ley, también se ve constitucionalmente protegido en cuanto constituye una facultad de los gobernados de impugnar en otras instancias los actos que les perjudican, por lo que se les ofrece la posibilidad de alcanzar efectivamente una real protección jurisdiccional. Esto, obviamente, la protección jurisdiccional alcanza hasta ahí, alcanza a los recursos, bueno, y alcanza también a la ejecución de las sentencias. Ahora, en la sentencia también señala en la 1032-2008 que la existencia de medios de impugnación y su acceso, ya como lo dijimos, no son aspectos que aparecen expresamente reglados en la Constitución como derechos subjetivos. Sin embargo, sí constituyen una categoría subjetiva protegible por medio del amparo, por lo que no pierde sustantividad propia, sino que el mismo se conjuga en sentido estricto con la necesidad de que exista un proceso constitucionalmente configurado. En tanto que al tratarse o al consagrarse la ley un determinado medio impugnativo, la negativa de acceder al mismo sin justificativo constitucional, cuando legalmente procede, deviene en una vulneración del derecho de tal categoría subjetiva protegida. Es decir, la sala ha dicho, mire, si bien no hay un derecho a los recursos así establecido en la Constitución, sí es una categoría subjetiva protegible porque el derecho o el proceso constitucionalmente configurado o la protección jurisdiccional implica también el derecho a acceder a los medios de impugnación que establezca la ley. Por eso decía, un rechazo de un recurso, o en este caso, antes hablamos de las demandas, pero en este caso el rechazo de un recurso de manera no motivada, no fundamentada, también podría vulnerar el derecho a recurrir. Ahora, hay algo importante en cuanto a la renuncia que se puede o no hacer de los medios de impugnación. Y esta es una sentencia muy antigua, obviamente esto surgió como en un análisis de la normativa del Código de Procedimientos Civiles, es la inconstitucionalidad 997 del 15 de febrero de 2002, en la que con respecto al derecho a los recursos, la sala estableció lo siguiente, que el derecho a la protección jurisdiccional, y en este caso hablaba del debido proceso, recuérdense que el proceso constitucionalmente configurado ha sido un concepto acuñado más recientemente, pero en esta época se hablaba del debido proceso, implica que al consagrarse en la ley un determinado medio impugnativo, debe permitirse a cualquiera de las partes que resultare agraviada el acceso a la posibilidad de un segundo examen de la cuestión para poder manifestarse y defenderse. Ello en razón de que había aquello de que se podía renunciar a la apelación o a otros medios de impugnación previo al proceso. Esta era una fórmula muy utilizada en materia civil y mercantil en esa época. Entonces, habla la sala y dice, los derechos procesales, que en este caso ahora ya habla de categorías y formalidades esenciales, integrantes del debido proceso, no pueden ser objeto de renuncia extraprocesal, entendida la renuncia como específica manifestación de la disponibilidad de derechos de naturaleza procesal, pero sí pueden renunciarse expresa o tácitamente dentro del proceso, independientemente del derecho que se trate, no obstante su carácter institucional. Esto era porque las partes generalmente renunciaban a apelar el decreto de embargo y demanda que lo motive, etcétera, etcétera, previamente. Y eso era un formulismo. Entonces, aquí la sala dice, mire, usted no puede renunciar a un derecho de naturaleza procesal si todavía no le ha nacido. Si usted no está dentro de un proceso, no puede renunciar a él. Pero si ya está dentro del proceso, por supuesto que puede renunciar, porque yo, con base al principio dispositivo, puedo renunciar
no puedo desistir de un recurso si ya lo planteé, o no puedo plantearlo, es decir, dar por consentida la decisión jurisdiccional. El problema aquí no es cuando ya estamos dentro de un proceso. El problema es que previo a un proceso no puede haber renuncia de un determinado medio de impugnación. Y en este caso, entonces, se vulnera ese medio, el derecho al medio de impugnación, perdón, el derecho a la categoría subjetiva protegida relativa al derecho a la impugnación, a los medios, a la impugnación de las resoluciones judiciales. Ahora bien, también en cuanto a la impugnación, obviamente, también la sala se ha referido a los laudos arbitrales y cómo pueden ser impugnados. En este sentido, también se ha referido cuando los laudos arbitrales se impugnaban a través del recurso de nulidad, que está perfectamente, bueno, ahora nosotros tenemos no solamente aquí señala la sala en la improcedencia 508-2011, de sentencia 12 de septiembre de 2012, en cuanto a el recurso de nulidad como medio idóneo para impugnar el laudo arbitral. Y en este caso también se hace referencia a la sentencia 18-2004, también sentencia de amparo en lo relativo a el agotamiento de este recurso para verificar luego la vía del amparo. Y la sala ha señalado que que ese tribunal incorporó un contenido específico al referido presupuesto procesal con base en el cual se entiende que la exigencia al referido presupuesto procesal, con base en el cual se entiende que la exigencia del agotamiento de un recurso no dependerá estrictamente de su naturaleza ordinaria o extraordinaria, sino por el contrario de su idoneidad, suficiencia, aptitud o eficacia para proteger el derecho fundamental que se estima vulnerado. Con base en tal línea argumental, es posible afirmar que el recurso de nulidad establecido en contra de los laudos arbitrales es un medio de impugnación idóneo, suficiente, apto o eficaz para subsanar eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales que presuntamente hayan tenido lugar como efecto de la presunta incongruencia en que hayan incurrido los árbitros. Así, la idoneidad y la aptitud de tal medio impugnativo resulta idóneo, suficiente, apto o eficaz para subsanar, para el restablecimiento de la supuesta vulneración del derecho fundamental. Este caso señala que mediante el recurso de nulidad, el afectado por la decisión proveída por un tribunal arbitral tiene la oportunidad para que sea un tribunal distinto, en este caso Cámara de Segunda Instancia, el que ordene a la entidad recurrida hacer las correcciones o adiciones que correspondan conforme al artículo 70, inciso segundo de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Lo apuntado debe agregarse que tanto los tribunales arbitrales de equidad como las cámaras, en cuanto vinculados a la Constitución, son los primeros llamados a brindar protección jurisdiccional según sea el caso. En ese orden, obviamente la ley y la materia establece que el laudo puede ser, si no se ha planteado ese medio idóneo, no puede entrar a conocer la sala de lo constitucional de amparo. Es decir, porque el agotamiento de la vía ordinaria es un requisito para acceder a la jurisdicción constitucional, pues también se entiende que puede efectuarse a través de este medio de impugnación. Ahora, entonces es un presupuesto previo de previo cumplimiento, el agotar los medios de impugnación para poder acceder a la pretensión de amparo. Ahora, también la sala se ha pronunciado respecto al uso de los medios impugnativos fuera del plazo legalmente establecido y si esto produce o no una afectación constitucional. Esto lo ha hecho en sentencia de referencia 519-2011 de fecha 25 de julio de 2012. En ese sentido, obviamente,
la sala señala que conforme a los artículos 461 y 511 del Código Procesal Civil y Mercantil, el rechazo de la demanda ejecutiva admite recurso de apelación, el cual debe formularse dentro de los 5 días contados a partir del día siguiente de la comunicación de la resolución, obviamente que se pretende impugnar. Sin embargo, aquí la sala dice, el sustrato fáctico se colige que el demandado no hizo uso adecuado en tiempo. Es decir, no lo planteó primero una revocatoria, que no está previsto como medio de impugnación, y por tanto se le pasó el plazo para la apelación. Esto es muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente que a veces se planteen recursos que no son los adecuados, no son los idóneos. Y luego se quiera plantear el idóneo. Cuando eso pasa, el haber planteado un recurso erróneamente no vulnera, o sea, no le da derecho más bien al que va a plantear el nuevo recurso a plantearlo de manera extemporánea. En ese caso, la sala dice, mire, el actor no planteó en tiempo y forma el recurso idóneo que tenía expedito conforme la normativa de la materia. Por ello, no hay una relevancia constitucional, es decir, no se le puede dar, decir a alguien que se le ha vulnerado el derecho a los recursos, sí, se equivocó, planteó revocatoria, pero iba a la apelación y luego obviamente quería plantear la apelación, porque el único medio idóneo, en este caso, que se podía plantear contra esta decisión era la apelación, y por eso es que señala que no hay vulneración en este caso al derecho a recurrir a la categoría subjetiva protegida de los medios de impugnación. Ahora, esto en cuanto a estos temas, y voy a pasar a otros, ¿verdad? No sé si hasta qué horas tenemos para hablar, cómo voy con el tiempo. Fíjese que según mi reloj todavía tenemos 10 minutos para poder abordar algunas temáticas. Perfecto. Algunos temas. Bueno, entonces les voy a hablar algo importante y hablamos del valor probatorio, es decir, que la valoración probatoria es bueno, para eso de la valoración probatoria quiero hacerles referencia a una sentencia 268/2012 del 29 de agosto de 2012 que retoma el amparo 515/2011 de fecha 21 de diciembre de 2011, en la que la sala de lo constitucionalidad ha hablado en qué consiste la valoración probatoria. Dice, consiste en el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por un medio de prueba, es decir, de la verificación de los enunciados fácticos introducidos en el proceso a través de los referidos medios, así como en el reconocimiento a los mismos de un determinado valor o peso en la formación de la convicción del juzgador sobre los hechos que se someten a conocimiento. Obviamente, por regla general, la sala no se puede meter a conocer sobre la valoración. La sala puede ver si la decisión está motivada, porque la sala en el amparo 408/2010 ha señalado que, en principio, la jurisdicción constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales haya realizado de los medios de prueba ventilados dentro de un proceso específico, porque eso implicaría la irrupción a su competencia, que en exclusiva han sido atribuidas y debe realizarse por los jueces y tribunales ordinarios. Obviamente no puede la sala como analizar y controlar si la autoridad judicial demandada realizó o no una correcta valoración de la prueba, ya que controlar tal aspecto implicaría para este tribunal invadir aspectos de conocimiento pertenecientes a la legalidad ordinaria y además a la esfera de competencias de la sala. Esto es importante porque no puede, aunque la sala puede controlar si la decisión está motivada, pero no puede definir si esa valoración fue o no adecuada. Ahora,
También se ha referido la sala en la sentencia 320-2010 del 11 de abril de 2012 a si las copias de documentos públicos constituyen prueba fehaciente de la autenticidad del documento producido. Y aquí ha señalado lo siguiente: sobre la copia simple presentada por autoridad demandada, si bien el Código Procesal y Mercantil en adelante, CPCM, ¿verdad?, no hace referencia expresa a la apreciación de las copias de documentos públicos y privados, ello no significa que no tengan valor probatorio dentro de un proceso, toda vez que los medios de prueba no previstos en la ley son admisibles, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de las partes o de terceros, resultando aplicables a ellos las disposiciones que se refieren a los mecanismos legales, que es lo de la impugnación de la autenticidad, artículo 330, entre otros. En ese orden, las reglas de los documentos públicos y privados pueden aplicarse analógicamente, dice, a las copias, especialmente por la previsión de lo contenido en el artículo 343, tomando en consideración si se presentan duplicados con las fotografías y otros medios de reproducción de datos. Por eso, las copias serán admisibles dentro de un proceso y constituirán prueba fehaciente de la autenticidad del documento original, pudiendo valorarse conforme a las reglas de la sana crítica. Obviamente, esto es importante porque aquí hay un caso en el que la parte no impugnó la autenticidad de la copia y luego vino a decir, mire, con esa copia me establecieron una determinada pretensión a favor del otro. Entonces, la sala dice, mire, no es que solo porque es copia le vulnera el derecho a probar o no puede ser debidamente analizado, valorado, sino que debe hacerse analógicamente con esas reglas de prueba. Ahora, hay otros aspectos, creo que tenemos unos minutitos que me gustaría tocar relativo a el garante hipotecario y a la notificación que se le debe hacer en los procesos en los cuales esté siendo demandado, ¿verdad? Obviamente, aquí en este caso se estaba tratando de establecer una vulneración a su derecho de audiencia porque supuestamente no se le había efectuado la reconvención a pago, y la sala en esta jurisprudencia le señala cuáles son los requisitos o cómo es que debe de entenderse la comunicación oportuna al garante hipotecario. Es la referencia 223-2009 de fecha 20 de enero de 2012. Y obviamente la sala sostiene que sobre el garante hipotecario, esta sala ha sostenido en abundante jurisprudencia que dicho sujeto no reúne las condiciones para ostentar la calidad de parte. Esto es importante porque a veces se viene como parte, pero él no es parte. Él tiene que ser únicamente notificado, reconvenido y de las decisiones que se den, pero no como parte en el proceso ejecutivo, pues contrario a aquel que adquirió en forma previa una obligación cuyo incumplimiento da lugar a su exigibilidad en forma coactiva, el garante hipotecario formalmente es un sujeto extraño al proceso que ha dado bienes propios en garantía de una obligación que no es suya. No obstante, en virtud de la posibilidad real que existe de que en ciertos casos incidan en su esfera jurídica los efectos de la sentencia, es necesario precisar la forma en que debe entenderse su intervención en la tramitación del juicio ejecutivo. Acerca del garante hipotecario, el Código Civil, los artículos 2177 y 2178, prevé la posibilidad de reconvenir en pago a un sujeto para que responda por la obligación ajena, cuyo cumplimiento garantice el inmueble del cual es propietario. La reconvención de pago es, por tanto, el acto formal que habilita la persecución del inmueble hipotecado, que finalmente habrá de servir para responder frente al incumplimiento de las obligaciones que garantiza. En este punto es importante resaltar, y aquí y hace una integración la sala, que no obstante que el legislador únicamente previó que se efectuara la reconvención en pago, la aludida, es decir, en la que establece el Código Civil, esto no quiere decir que la actuación del garante hipotecario esté restringida ya sea para pagar la deuda, liberando de esa forma el bien hipotecado, o ya sea poner a disposición el bien del juez, sino que en virtud de una interpretación que optimice el derecho, y aquí habla de la protección jurisdiccional, debe reconocerse al garante hipotecario la facultad de acudir al juicio ejecutivo a ejercer la defensa de sus intereses por el hecho de poseer un derecho conexo con la pretensión
objeto del proceso. Su intervención en ese sentido se entendería como una adhesión equiparable a la figura del tercero coadyuvante, a la posición de la parte demandada, la cual se encontrará limitada por la conducta que éste muestre en la tramitación. Es decir, que si bien estará autorizado para efectuar todo tipo de actos procesales, esto solo tendrá eficacia en la medida en que sean compatibles con el interés del principal. En conclusión, el juez de la materia está obligado a garantizarle al garante hipotecario, valga la redundancia, mediante la reconvención en pago, la posibilidad de acudir en cualquier estado del proceso ejecutivo a ejercer sus derechos. Es decir, tiene que darle una posibilidad real de intervención. Ahora, en cuanto, creo que hay otro que es la caducidad, creo que podemos, en esos 2 minutitos, Lick, de la instancia. También la sala sea, ¿sí? Perfecto, procedamos. Voy a tomar en cuanto a la caducidad de la instancia y su uso, porque este uso erróneo de la caducidad de la instancia puede dar lugar a una interpretación restrictiva y equívoca de la ley que desemboca en una vulneración al derecho de protección jurisdiccional. En la caducidad de la instancia, la sala pues ha sostenido que no puede haber que dicha figura tiene como objeto, en primer lugar, evitar la incertidumbre de los demandados o apelados, según fuera el caso, y demás interesados en el proceso, cuya situación jurídico-procesal sería incierta por causa de la inactividad del autor. En segundo lugar, buscaba descongestionar los tribunales de casos dejados a la deriva, potenciando así la celeridad y economía procesal apropiada para dar prioridad a la solución de otras controversias sometidas al conocimiento jurisdiccional. Pero esto obviamente no implica que todos los intervinientes deban comparecer al proceso, ¿verdad? Dado que esto obviamente no siempre se va a cumplir y no siempre va a haber todos los intermediados en el proceso. Aquí entonces señala la Corte que no obstante, en este caso, ¿verdad?, que no era exigible que la posición procesal constituida en segunda instancia estuviera entregada por todos los sujetos ligados al objeto del reclamo en igualdad de condición. Por otro lado, si se notificó a un abogado y al otro no, no se justifica que la autoridad judicial demandada haya notificado las resoluciones al curador especial y haya utilizado una aplicación restrictiva del artículo 471 de la caducidad de la instancia, porque en este caso la caducidad es la consecuencia de la inactividad de la parte, pero en este caso la inactividad era la parte demandada. Entonces le dice la sala a la Cámara, miren, no es para el demandado, es para las demandantes que se ha establecido esta figura de la caducidad. Esta en la sentencia amparo referencia 563-2010 de fecha 28 de mayo de 2002. Bueno, he tratado de sintetizar y quizás solo la última para que establezcamos lo de la cosa juzgada. Hay alguna referencia en los amparos 406-2009 y 94-2011 de sentencias 14 de octubre de 2009 y 12 de octubre de 2011 relativas a el Instituto Procesal de la Cosa Juzgada, que dice que debe entenderse como la permanencia en el tiempo de la eficacia procesal de la decisión judicial, por lo que constituye un mecanismo para la obtención de seguridad y certeza jurídica. Por medio de ella, el ordenamiento jurídico pretende que las resoluciones de los jueces sobre los derechos de los ciudadanos queden permanentemente eficaces en el tiempo, con lo que se alcanza una declaración judicial última en relación a la pretensión planteada, que no podrá ser atacada ni contradicha por medio de providencias de órganos judiciales. En ese sentido, la cosa juzgada adquiere su completo sentido cuando se relaciona con un proceso posterior, ya que implica la exclusión de toda decisión jurisdiccional futura entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma pretensión. Y se refiere al artículo 229, en este caso del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, yo he tratado de sintetizar, ya no moví esta estaba, perdón, que estaban las otras, pero muchísimas gracias
por la atención que me han tomado y pues dejo de presentar entonces. Ok, perfecto. He hecho un maratón, perdón, que he ido muy rápido, pero ese material se los puedo enviar al doctor con los extractos de las sentencias para que ustedes las puedan ver. Perfecto, y ahí podemos enviar el link para que lo revisen, para que lo vean con más calma. Y hay algunas preguntitas Exacto. que nos han venido por el chat. Sí. Bueno, la primera de ellas dice, buenos días. En cuanto a la incongruencia y motivación de las resoluciones judiciales, particularmente en la sentencia emitida por un tribunal superior, en este caso, cámaras, en varias ocasiones en que en tales proveídos no existe suma claridad sobre el fundamento de lo resuelto y aunque exista resolución al finalizar lo proveído, no hay claridad de por qué se resolvió tal o cual situación. Esto es como para contextualizar. Es decir, no se vislumbra qué actuación debe realizar un juzgador al frente de una revocatoria de su decisorio ante tal situación. ¿Cuál sería el proceder para el tribunal inferior en grado? Acatar, obviamente, lo resuelto, pero interpretar de la lectura lo que debe continuar, aunque no haya claridad expresa. No comprendo la pregunta. No sé si no sé si me la comprendí. Voy a decir, es decir, la sentencia de segunda instancia no establece claramente lo que el juez debe hacer. Eso Exacto, entiendo. creo que esa es la esencia, sí, esa es la esencia. Yo también, está un poco larga, pero esa es la esencia. Como no lo dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez al interpretar su lectura? Aunque no haya claridad, ¿cómo debe de proceder? Dice. Bueno, las sentencias de segunda instancia pueden anular, pueden revocar parcial o totalmente la sentencia, pueden confirmarla por otros motivos. Eh, yo entendería que el fallo, obviamente, si hay el fallo es el que determina el límite y alcance de la decisión. Pero el fallo es la consecuencia de lo que se consideró en todos digamos, en el texto de la sentencia. Depende, porque si se habla de anular, obviamente tuvo que haber quedado establecido la anulación de qué acto. Y a partir de ahí, reponer. Si le dice, mire, se anula aquí y deberá volver a dictar sentencia, pues tiene que hacer toda la fundamentación intelectiva de la sentencia. O anuló y debe, por ejemplo, cuando se inadmite una contestación de la demanda, por ejemplo, pongo un ejemplo, y se le da, se le vulnera el derecho de defensa al demandado, ¿qué tiene que hacer el juez? Pues no sé si se lo han dicho, pero lo que tiene que hacer es analizar la contestación de la demanda, no con estas formalidades, porque aunque la ley dice con los requisitos de la demanda, no significa que le podemos hacer, sí podemos hacerle prevenciones para precisar el objeto del debate procesal, pero no podemos inadmitir una contestación, porque ahí estamos atentando contra el derecho de defensa. Por ejemplo, no sé, tendría que ver el contexto de la sentencia para decir si no se dejó o no determinado. Creo que esto se da cuando se anula, pero generalmente se le dice a partir de qué acto se anula y qué es lo que debe continuar haciendo el trámite. Si, por ejemplo, hizo una improponibilidad sobrevenida y usted se pronunció sobre cuestiones de fondo que requerían que hubiera un desfile probatorio, lo que significa es que usted tiene que seguir la audiencia preparatoria en la siguiente fase, ¿verdad? Estábamos en la fase de saneamiento de efectos procesales y dicté una sentencia. Tengo que seguir, pero no sé, ahí sí no sé si esto tiene relación con el tema, porque creo que más bien esto es un tema de medios de impugnación como tal, Sí, ¿verdad? Porque la correcto. congruencia obviamente es es un, es un requisito de todas las decisiones jurisdiccionales, pero, y sí puede haber incongruencia en una sentencia que digamos, el obiter dictum o los argumentos difieran del fallo, pero ahí sí tendríamos que ver la sentencia y establecer. Pero no sé si me he dado a entender o por lo menos he resuelto la duda. Ok, la segunda pregunta dice, ¿siempre constituirán prueba las copias simples? No, es que ahí establece la sala no dice siempre establecerán, porque por ejemplo, en un proceso ejecutivo no le pueden llevar con
una copia simple, es que depende de la naturaleza del proceso. Por ejemplo, hay una impresión de un correo electrónico. Eso es una copia, básicamente, de un documento que fue generado en línea. Depende, ¿verdad? Obviamente la ley dice, mire, no hay una, usted no le va a dar valor de plena prueba, ¿verdad? O con base a las reglas de la prueba tasada, que es las reglas que tiene con relación a los documentos, dice la sala. Ese documento, por ejemplo, ese correo, no es que lo diga la sala, sino que lo analizamos de él, se va a valorar conforme las reglas de la sana crítica con otro. Obviamente ingresa al elenco probatorio como un documento, porque es la prueba más homogénea, pero no significa que siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, proceso ejecutivo, usted no le va a ir con la copia del documento base de la pretensión a un juez porque le va a declarar improponible, porque el presupuesto esencial de un título, de un proceso ejecutivo es el título ejecutivo. O, por ejemplo, usted quiere terminar un contrato de arrendamiento, ¿sí? El documento puede ser simple porque el contrato de arrendamiento no requiere autenticación es un documento privado, no requiere autenticación de la firma, ¿verdad? Pero digamos que él ha perdido el documento y tiene una copia, o es el demandado, por ejemplo, el que ha llegado a pedir la terminación y él no tiene el original, ¿sí? Llega con una copia. Usted no le puede decir como juez, mire, le rechazo la demanda porque solo me trae la copia. Si es que yo soy el demandado, el arrendatario. Será el arrendante el que tiene el original. Imagínense que el arrendante no lo quiera traer porque pues no le conviene ver las cláusulas del contrato. Tenemos que valorar esa prueba. El otro no dijo, mire, yo lo aporto. O sea, depende de la situación. Lo que la sala dice es, mire, usted no puede decir esto es una copia, no lo admito, no lo valoro, porque dependerá. Hay casos en los que no, obviamente no se puede, hay casos en los que sí. Eso depende. Sí. Ok, perfecto. Por acá también nos dicen, ¿podría repetir, por favor, las referencias de las sentencias relativas al agotamiento del recurso de nulidad del laudo arbitral, perdón, la del valor probatorio de las copias simples y la del garante hipotecario? Gracias. Oh. Si Bueno, gusta, vamos a ¿cómo? tratar Sí, después, como vea. también la Eso lo vamos a haremos tener, después. ¿verdad? Sí, la van a tener. Ok, Así es. perfecto. Pues Sí. ¿Algo más? por el momento, pues sobre la caducidad de la instancia, queda claro que la figura está creada para la parte actora o demandante. Mi pregunta sería, ¿queda expedita la posibilidad a volver a pedir la pretensión? Sí, la caducidad de la instancia, lo que sucede es que no interrumpe el plazo de prescripción, ese es el problema. Por eso es que cuando la sala pues se refirió a la caducidad, porque imagínense que se le plantea y ya no se interrumpe la prescripción, y si está en primera instancia y a usted le caduca un proceso, imagínense que usted ya estaba justo al plazo para que se le prescribiera, todo se retrotrae, pero sí, eh, es claro que es el demandante, pero en este caso, el juzgado y la cámara, el juzgado lo había declarado contra no, perdón, una cámara, porque no pudo emplazar a los apelados. Y ahí no es que no se podía, ¿verdad? Porque la posición es, perdón, no intervino, perdón, los apelados y ahí no se puede declarar la caducidad porque es para los demandantes. Sí. Ok, doctora, hay una pregunta que sale un poco de la temática, pero la voy a leer y dice, una consulta en relación con el principio finalista de los actos de comunicación. Si una de las partes ha proporcionado dos direcciones físicas como medios para recibir notificaciones, pero posteriormente cambia una dirección sin informarlo al tribunal, será congruente con el principio señalado hacer uso del aviso de notificación y la presunción de notificación después de 3 días, cuando el tribunal podría hacer efectiva la notificación. Debe Pero aquí agotar dice el que ha otro dado medio. dos direcciones. Sí, dos Eso. direcciones y cambia una. Cambia una y ya no lo encuentran, entiendo, ¿verdad? Ya no lo Ah, encontraron ahí, pero creería tiene yo. otra. Tiene que ir a agotar la otra. Ujú. Si Debe agotó la agotar. otra, Sí, sí, sí. perdón.
Sí, aquí Se hace la agotó la relación y otra. dice, debe agotar el otro medio proporcionado por la parte, hace la pregunta. Y por último, ¿qué finalidad tendría entonces que las partes señalen varios medios para hacer notificaciones? Bueno, la finalidad es que puede que no siempre pase en la casa, puede ser en el trabajo, depende. Imagínense que habiliten horas hábiles. Yo creo que la ley dice que uno, cuando comparece el proceso, debe señalar una dirección, ¿verdad? Pero tampoco lo limita. Él tampoco puede decir, mire, ¿y usted por qué? Como usted me puso la primera, yo la segunda, no es mi obligación. No. Recuérdense que lo que dice la sala es que le demos la efectiva y real oportunidad de defensa. Entonces, le estamos dando la efectiva y real oportunidad de defensa. Cuando vamos a un lugar, ya no vive ahí y nos ha dado otra dirección, pero como nos dio la primera, a donde hicimos los actos primeros, y decimos, no, es que como él se cambió y ¿para qué voy a ir a otra? Y entonces lo hacemos por tablero aquí o por aviso, más bien. No estamos cumpliendo con la finalidad, sobre todo cuando tenemos otra dirección. Yo creo que sí tenemos que agotarlo. Tenemos que agotarlo. Porque ahí nos está dando varias opciones. Obviamente, eso implica que, por eso dice la ley que cuando el demandado, artículo 170, deberán determinar con precisión una dirección o un medio técnico o de cualquier otra naturaleza que imposibilite la constancia. Entonces, yo creo que yo me evitaría un amparo e iría Sí, al otro. por cualquier cosa. Sí, Entonces, claro, porque el derecho de bueno, defensa es lo más básico. correcto. Acá dice la última pregunta, bueno, acaba de entrar otra. Dice Ajá. acá, ¿admite algún tipo de recurso la caducidad de la instancia o de qué manera se puede justificar que la inactividad del actor fue en razón de un justo impedimento de fuerza mayor o de otra índole? Vaya, miren, lo de la caducidad de la instancia, sí, que obviamente sí tiene recursos, pero primero se tiene que agotar un procedimiento previo. Eso es básicamente, es más de naturaleza procesal, pero sí se puede, pero tiene usted que haber agotado, porque hay una impugnación en razón del cómputo o una impugnación en razón de lo que señalaba ella, ¿verdad? De que sea por un justo impedimento, pero no se puede, si no se hace eso previo, puede perder la oportunidad de impugnar la caducidad, porque generalmente a veces se hace, pero no se ha, no se ha agotado previamente el artículo, a partir del artículo 133, obviamente también hay caducidad por exclusión, por ejecución, en ejecución forzosa, pero señala que aquí el artículo 138 y 139 existe impugnación por caducidad de fuerza mayor, por fuerza mayor. El artículo 138 dice, podrá promover un incidente para acreditar que la caducidad sea debido a fuerza mayor o otra causa. Se promueve dentro del plazo de 5 días a que le notificaron la caducidad y el tribunal convocará a las partes. Luego, contra este auto, dice, cabrá recurso de apelación. Y ahí es donde a veces los abogados se van, de un solo se van con la apelación. Y no es así, porque el artículo dice que, y si es por error del cómputo, contra el auto que la declara, ahí sí solo se admite recurso de revocatoria. Ya contra ese, pero ahí solo revocatoria. Cuando es por justa causa o fuerza mayor, primero tiene que hacer el trámite ante el Tribunal de Primera Instancia. Si no, no es apelable. Tiene que haberlo hecho, porque contra ese auto que decide ese incidente es que nosotros en apelación podemos conocer. Así hemos Ok. rechazado algo, yo creo. Ajá. Bueno, Una preguntita bien puntual, y dice aquí, fotocopia de DUI que no esté certificado, ¿se admite? Como prueba, me imagino. es que depende, ya les dije, ya les dije. Porque Ok. depende para qué lo quiera o quién sea el que lo tenga. Vaya, si yo soy el dueño del DUI, ¿para qué lo voy a certificar?
soy yo, lo presento original. Claro, si lo presenta el demandante, copia, o sea, yo digo que mi poderdante dice que yo soy yo y presenta mi DUI con, obviamente lo ha confrontado conmigo, pero si, digamos, a mí me dejó el arrendatario copia del DUI y yo presento la copia del DUI de él, yo no lo puedo certificar porque yo no he ido a traer ahorita al demandado para que me muestre el original. Es que depende de la posición jurídica y depende de lo que pretendo probar, Ok, perfecto. ¿verdad? Entonces, doctora, ya no tenemos más preguntas. Realmente agradecerle por su tiempo, agradecerle por el espacio y sobre todo por esta excelente disertación que creo que a muchos de nosotros había cosas que no sabíamos, casi la mayoría, y agradecemos que se mantenga actualizando en esta área que nos apasiona y en esta área que realmente disfrutamos conocer y sobre todo de una manera tan didáctica, tan pedagógica, de que nos va señalando esto por esto, esto por esto. Así que de parte del área especializada de Derecho Privado y Procesal, que tengo el honor de coordinar, le damos las gracias por siempre estar a la disposición de este tipo de actividades y a las personas que están o que nos acompañaron, a las más de 140 personas que nos acompañaron, darle las gracias por estar acá, debido a que gracias a ustedes es que este tipo de actividades se siguen gestando, se siguen haciendo, y pues vamos a enviarlas. La presentación de la doctora, cuando me envíe el link, por ahí les puse mi correo electrónico porque algunas personas se inscribieron, otras ingresaron directamente por el enlace que se les envió. Para los que no se inscribieron, me escriben, y para los que se inscribieron, vamos a tener el ingeniero Mauricio Morales, les va a enviar el correo con el link. Así que sin más, agradecerle, doctora, realmente por su tiempo. Yo sé que pasa bien ocupada en su agenda, pero gracias siempre por estar a disposición del Consejo Nacional de la Judicatura. Y también decirle a las demás personas que estén pendientes de las redes sociales, que se vienen algunas conferencias virtuales en temáticas de derechos sociales, género, etcétera, etcétera. Así que, doctora, algunas palabras. Bueno, no, gracias a ustedes que nos toman en cuenta y para nosotros es un privilegio poderles servir a todos los usuarios de la escuela judicial. Gracias por la atención. Disculpen la rapidez. Ahí si no me entendieron algo, pues pido disculpas, ¿verdad? Porque sí hay bastante contenido en esa materia. Creo que dejé otro contenido por que no se tocó, pero de derecho de consumo, me dice, Sí, y, sí, pero sí. bien, yo espero quizás lo esencial, quizás llamémoslo una introducción o los aspectos generales, porque de ahí hay temas concretos que hay que ir viendo, ¿verdad? De la sala. Bueno, bendiciones y que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Saludos. Adiós.